El rápido deterioro de la economía europea, sobre todo de la alemana, va a arrastrar a España. Según el supervisor fiscal independiente, la economía española casi se ha estancado en este tercer trimestre y se contraerá en los dos siguientes. Eso significa que entrará en recesión técnica, lo que no supone, según AIREF, un parón en la actividad. La vicepresidenta Calviño habla del dinamismo de la economía española. La recesión se define de una manera mucho más amplia. Hay que mirar el mercado de trabajo, que en el caso de la economía española, desde luego, está en una situación y permanece en una situación todavía favorable. Hay que mirar muchísimas otras cosas a la hora de decir que estamos en recesión. Ha habido analistas que preveían que íbamos a estar en recesión en el segundo trimestre del año, donde hemos tenido un crecimiento superior al 1%. Lo que vemos es que la economía española sigue hasta hoy con dinamismo, creando empleo, y esa es la base sobre la que trabajamos. Para analizar las últimas noticias económicas, saludamos a José Manuel Corrales, analista económico de la Universidad Europea. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. En las últimas semanas hemos visto distintas previsiones económicas de distintos organismos. Todos han ido bajando la previsión de crecimiento, pero ahora la autoridad fiscal habla de recesión técnica. ¿Por qué empeora tanto la previsión? Bueno, yo creo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha empeorado notablemente las previsiones económicas sin una razón muy fundamentada. Incluso se ha llegado a decir que se podría entrar en recesión técnica a lo largo de este año, algo prácticamente imposible, salvo que los datos del viernes sean datos malos y que los datos del viernes, en donde se va a dar el crecimiento económico del Producto Interior Bruto, sean datos negativos, con un crecimiento negativo. Yo creo que no va a ser así. Se va a situar en torno al 0%, pero no va a haber recesión. Y para que haya recesión técnica es necesario que haya 2 trimestres consecutivos con descenso económico. Es probable que esa recesión se produzca en el primer trimestre del año 2023. Es probable porque el contexto económico europeo es de recesión. En Alemania están entrando en recesión, en Italia ya están en recesión, en Francia igual, en Reino Unido igual, y España era uno de los pocos países que se estaba salvando de esa recesión técnica. Esperemos que la guerra de Ucrania no se recrudezca, esperemos que los vientos que llegan de China no empeoren la situación económica y, sobre todo, esperemos que esta situación económica delicada no se contagie al mercado de trabajo, porque lo que peor nos podría pasar es que hubiese destrucción de empresas y de empleo. Hasta ahora la recesión económica no ha llegado a España y no ha habido, desde luego, una situación de destrucción de empleo y de destrucción de empresas, en gran medida gracias a los pactos sociales que se produjeron en la pandemia con los ERTEs y actualmente en este año gracias a la reforma laboral consensuada entre empresarios y sindicatos. Y para aclarar conceptos, ¿nos puede explicar exactamente qué es la recesión técnica? Recesión técnica es cuando se produce un descenso del Producto Interior Bruto durante 2 trimestres consecutivos. Solamente en ese caso se estaría hablando de recesión técnica. Si ya estuviésemos hablando de una recesión prolongada, estaríamos en una crisis económica. Y luego un término que algunos lo comentamos en febrero o marzo, cuando se inició la guerra en Ucrania, que es un término que ya no es un fantasma que recorría Europa, sino es una realidad, el término de estanflación, que es cuando se produce un estancamiento económico con altos niveles de inflación. En eso sí estamos. Ya es una realidad que se vive en Europa y una realidad que vivimos en España. Hay estancamiento económico, puede ser que no haya recesión técnica, pero hay estancamiento económico y hay una situación de alto nivel de inflación que está perjudicando notablemente con una pérdida de poder adquisitivo para las familias. En esa situación de esta inflación, algunos lo advertíamos en marzo de este año,
la verdad que las autoridades, incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dijo que eso no se iba a producir. Por desgracia, sí que estamos en esa situación que no vivíamos desde la crisis del petróleo de 1973. ¿Y por qué la IREF dice que la recesión técnica no implica que haya un parón en la economía? Bueno, efectivamente, el parón en la economía no se produce exclusivamente porque se dé una recesión técnica, porque, como he comentado antes, todavía la crisis que se está alarmando no ha contagiado el mercado de trabajo, no ha contagiado a la destrucción de empresas y a la destrucción de empleos. Y eso es, desde mi punto de vista, ahora mismo lo fundamental, que además de controlar la inflación, que además de controlar estos niveles significativos de pérdida de poder adquisitivo de las familias y de las rentas salariales, hagamos un esfuerzo global para que no se destruya empleo y no se destruya empresas. Porque España siempre, en las crisis cíclicas que hemos tenido, se ha destruido mucho empleo, mucho más que en Europa. Y ahora, gracias a la reforma laboral y gracias a los ERTEs, hemos logrado paliar en gran medida esa destrucción de empleo y de empresas. Por eso es una mala noticia que estemos ante un conflicto social, cuando ya los sindicatos y la patronal dicen que no es posible el acuerdo en materia salarial. Eso es una mala noticia, porque desde luego eso puede suponer a la larga recesión económica, paralización, destrucción de empresas, destrucción de empleo. Por eso es tan necesario un pacto de rentas y volver a la senda del diálogo social, que ha tenido resultados significativos, especialmente con la reforma laboral, con una mayor estabilidad en el empleo, con una reducción de la temporalidad y con una mejora de la productividad en las empresas y de la competitividad de las empresas. Y otro dato a tener en cuenta, o podríamos decir preocupante, es que el Banco de España ha detectado en los últimos 3 meses el mayor bajón de oferta de hipotecas desde 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Esta semana se espera una nueva subida de tipos. ¿Eso va a complicar mucho el bolsillo a las familias hipotecadas? Claro, es que la subida de tipos lo que iba era enfriar la economía, iba a provocar precisamente que no hubiese crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico y si la gente tiene menos dinero en su poder, porque pierde poder adquisitivo o porque no se puede endeudar, no puede pedir préstamos, es lógico que bajen, se reduzcan las hipotecas. La adquisición de nuevas hipotecas, de nuevas viviendas. Pero además, quienes tenemos una hipoteca vamos a tener que pagar más, con lo cual estamos ante una pérdida de poder adquisitivo y de poder de compra y de calidad de vida y de bienestar social de las familias verdaderamente importante. Y en ese sentido yo creo que la decisión tomada por el Banco Central Europeo no era muy acertada, la subida de los tipos de interés, como la Reserva Federal, porque eso iba a enfriar necesariamente la economía, y cuando la gente tiene menos dinero para poder gastar, para poder consumir, evidentemente pues eso va a repercutir negativamente en el consumo, en el gasto, y va a repercutir negativamente en la producción de bienes y servicios. ¿Y podría darse una situación parecida a la de la crisis de 2008 con la vivienda? Yo creo que esta crisis obedece a otros factores. Aquella era una crisis financiera, esta es una crisis que comenzó con la pandemia, que luego siguió con la guerra de Ucrania, que tiene además factores especulativos evidentes, ahí el factor de China en el intercambio comercial, y creo que se parece más a la crisis del petróleo de 1973, que es una crisis en donde se combinaron alta inflación con descenso económico. Ojo, esa crisis fue una crisis brutal, una crisis mundial que fue muy negativa. Y aquí hay que ver cómo se están combinando
determinadas tendencias autoritarias, China, Arabia Saudí, los países de la OPEP, para especular con los precios energéticos, para aumentar esos precios energéticos. La guerra de Ucrania y la invasión de Ucrania por parte de Rusia también es un factor fundamental. Y en ese sentido yo creo que Europa debería tener una voz autónoma más potente, tener más presencia en el mundo de las relaciones internacionales y en la actividad económica. Y por desgracia en Europa también hay una debilidad debido al Brexit, debido a que hay gobiernos de extrema derecha en Italia que precisamente tienen un escepticismo sobre la Unión Europea, o en Hungría o en Polonia. Desde luego es la situación muy preocupante y esperemos que no lleguemos a la crisis de 1973, porque sería una crisis con importantes consecuencias de destrucción de empleo y de destrucción de empresas. Y eso es lo que ahora mismo debemos evitar de todas. Los gobiernos, las administraciones tienen que hacer un esfuerzo, y los agentes económicos y sociales tienen que hacer un esfuerzo para evitar esa situación de estanflación que se permanezca durante muchos meses, durante muchos trimestres, porque esa situación supondrá una pérdida importante de bienestar social y de calidad de vida. Y brevemente, Reino Unido, hablaba usted de la situación internacional. Reino Unido tiene un nuevo primer ministro. ¿Cómo han recibido los mercados al nuevo inquilino de Downing Street? Bueno, los mercados lo han recibido muy bien. Recibieron muy mal a la anterior primera ministra, Liz Truss, que casi logró en 45 días hacer un triple entierro. El entierro de la reina, el entierro de la libra esterlina y el entierro del Partido Conservador. En 45 días liquidó todas las expectativas económicas del Reino Unido, intentando bajar los impuestos a los ricos, sabiendo que eso sería poco menos que entrar en bancarrota, en quiebra la libra esterlina. Es que en determinados momentos los planteamientos exclusivamente ideológicos no sirven. Hay que tener pragmatismo, tener realismo, y en este momento el Reino Unido está sufriendo el Brexit, y lo está sufriendo de manera constatable, con una inestabilidad política en donde hemos tenido primeros ministros, pues ya creo que en pocos años hemos tenido 6 primeros ministros del Partido Conservador que se han sucedido, y una inestabilidad económica evidente, con un decrecimiento de la actividad económica, pero también nos ha debilitado a la Unión Europea. Pues muchísimas gracias, José Manuel Corrales, analista económico de la Universidad Europea. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Buenas tardes.